Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en directo desde el Palacio de la Bolsa de Madrid. Nos acompañan en nuestro set en el parque Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor? Bien, bueno, viernes, ¿no? Soleado, pendiente del culebrón de Irán, ¿no? Yo creo que esto va a culebrón, tendremos bastantes episodios y yo lo que no apuesto es por un sí o no o se acaba mañana. Esto parece ser que va a tener, ¿no?, un final un poco elaborado, ¿no?, desde un punto de vista, si quieres, de la ficción, aunque realmente es muy, muy real. Cierto. Gonzalo Garnica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Pues comparto con lo que dice Rafael, y además ahora no sé si acabará el culebrón de Irán, pero también estamos con el culebrón cubano por el otro lado, ¿no? Sí. Entonces ya Trump nos está acostumbrando a estas idas y venidas, a decir una cosa, a desdecirse al día siguiente, insistir al otro. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. En el lado europeo, Trump ha rectificado una decisión anterior. Ya sabéis que ha decidido enviar 5.000 soldados a Polonia, es decir, justo antes de anunciar retiradas de militares. Bueno, está conectado con nosotros Miguel Yagüe, que es profesor en CUNEF, que es también asesor de organismos públicos internacionales, de supervisores, de bancos, además de escritor, casi siempre muy bien inspirado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí y días muy inciertos. La verdad es que yo creo que estamos en una época francamente incierta por muchísimos tipos, ¿no? Coyunturalmente y quizás estructuralmente, ¿no? También a largo plazo, ¿no? Y habrá que ver cómo se resuelve. ¿Y tú cómo lo enfocas personalmente para entender lo que está pasando? Bueno, pues la verdad es que tampoco hay una receta mágica, la verdad. Lo que sí digo, trato de leer muchas cosas, mucha información que sea contrapuesta, porque además otra de las cuestiones de nuestro tiempo es que cada uno da una información más contradictoria a veces, entonces hay que destilar realmente qué pasa y analizar realmente qué pasa. Y después hay muchas cosas que realmente es que no se puede saber. Yo creo que son apuestas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la política de Kevin Walsh, cuando llegue a la Reserva Federal, la mayor parte de estrategias son apuestas. Apuestas, ¿eh? No estamos diciendo de certidumbres, no. Voy a hacer una apuesta porque creo que haciendo ciertas cosas la economía va a ver de una manera, por la inteligencia artificial, todos son en gran medida apuestas. Y eso es un poco lo que inquieta, que hay que hacer muchas apuestas, ¿no? Y las apuestas, o sea, como Polymarket, salen bien, ¿no? ¿Cómo? Como en Polymarket, ¿no? Que los mercados de predicciones, que resulta que ahora son más fiables que los think tanks más prestigiosos. Bueno, podría ser, ¿no? Pero en el fondo, no olvidemos que las apuestas son. O sea, quiero decir, pueden salir muy bien y qué bien, y después, si salen mal, siempre está esa frase de Dostoyevsky, ¿no?, que dice, tras un fracaso, hasta los planes mejor elaborados parecen absurdos. Entonces, ahora que hay tanta revolución de políticas monetarias en Estados Unidos, tan creativas, ¿no? Los bitcoins, los stablecoins, tantas cosas creativas y tantas situaciones inciertas que son muy originales, bueno, pues también están algunas de ellas bien pensadas, pero habrá que ver. No nos parecen absurdos. En Polymarket, que como sabéis está siendo ahora muy investigado por las autoridades de la regulación, porque parece que hay la gente que tiene información privilegiada, pues no tiene límites para hacer sus apuestas y deben estar ganando auténticas fortunas. Lo hemos visto con la guerra de Irán, lo hemos visto con los precios de la energía, del petróleo, es que los clavaban. Hasta con los tipos de interés, no sé, sabemos si hay alguien de la FED ahí que está apostando igualmente, pero es que ya sospechamos de todo con cierto sentido. Ahora mismo están apostando cuándo se va a probar la nave espacial de SpaceX. Dice que antes del 30 de junio, la prueba de vuelo. Están apostando, entre otras cosas, a ver la oferta pública de salida a bolsa de OpenAI, cuándo va a ser. Y la mayor parte de la apuesta ya es 31 de diciembre de este año, un 71% de la gente apostando. O el alto el fuego de Irán va a continuar el 21 de mayo, pues seguro. Y el 22 de mayo, seguro. Todos están apostando a que esto va a continuar, efectivamente, y están pensando ya en fechas de 30 de junio, como en las que veremos algo nuevo con Irán. ¿Qué os parece? Bueno, para mí, yo creo que es un reflejo de Trump, de alguna manera. Para que nos guste o no nos guste, el presidente de Estados Unidos tiene mucha influencia en lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viendo. O sea, Trump en horas, en minutos, pasa de blanco a negro, ¿no? Entonces yo creo que todas estas predicciones, todas estas apuestas, al final, como hay tanta volatilidad, pues hay un margen, ¿no? Para mí es peligroso porque, bueno,
de alguna manera condicionar nuestra vida y siempre ya pensando en los hijos, ¿no? en que todo esto ya es una apuesta, creo que es muy peligroso. Por desgracia no creo que vaya a mejor, porque ¿dónde están los límites? Normalmente los límites en la historia te los dan una crisis, que es cuando pone todo en su sitio, ¿no? Y esto es una carrera sin fondo en muchos frentes, tanto militares, tecnológicos, económicos, políticos, sobre todo. En la política todo vale ya, o sea, ya es que vale absolutamente todo, ¿no? Ya no es tan transaccional como era al principio del mandato, ¿verdad? Ahora tiene más que ver con la apuesta. Todo vale, además, o sea, todo tiene una justificación, ¿no? Y al final, pues, bueno, parece que todos tragamos con esas explicaciones, ya sean de un tipo o de otro, ¿no? Entonces, por desgracia, aunque preguntabas al principio a Miguel, ¿no?, ¿cómo afrontas?, ¿no? Yo normalmente afronto la vida siendo positivo, que no optimista, ¿no? O sea, al final hay que ser realista, la vida viene ahora con mucha incertidumbre y hay que intentar ser lo más positivo posible ante ese cambio que creo que desde un punto de vista realista es malo, porque creo que tarde o temprano tiene que haber una crisis para que todos volvamos a ser un poco más predictivos, ¿no? Y que, bueno, haya unas ciertas normas y que podamos atenernos a qué es lo que va a ocurrir, joder, en los próximos 2 o 3 años. Pues menos mal que eres positivo, profesor, porque esperas una crisis para que nos devuelva al lugar. Pero pero las crisis, esto hasta en el propio medio ambiente, ¿no? Tanto, o sea, tiene que haber incendios muchas veces para que luego el monte salga mejor. O sea, yo creo que las crisis muchas veces te refuerzan y es normal. Nunca nada es todo subir. Y además, para tener el equilibrio en la vida, siempre es lo que decimos a los alumnos, ¿no? O sea, no es todo siempre subir. Va a haber altibajos y tienes que estar preparado tanto para cuando todo va muy bien y tampoco es tan bueno, ni todo está tan mal y no es para desanimarte, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que tener una visión de medio plazo, luces más largas, y aquí vivimos, no en cortas, vivimos con el piloto de situación, vamos, de situación. Sí. Gonzalo. Hablando de las estrategias de Trump, bueno, pues ahora está con Irán, ha empezado con Cuba, todavía está con Venezuela, pero el año pasado estuvo con la guerra arancelaria, ¿no? Entonces yo me interesé ayer en cómo le ha quedado lo de toda esta guerra arancelaria a Trump, viendo los déficits comerciales que tenía hace unos años Estados Unidos y los que tiene ahora, ¿no? Por ejemplo, China, que era su gran déficit en el comercio exterior, tenía 435.000 millones de dólares de déficit comercial. El año pasado fue la mitad, menos 200.000 millones. Se lo logró por ahí. Con Europa tenía un déficit comercial de 145.000 millones, que se lo producían sobre todo Alemania e Italia. España no contribuía a ese déficit, de hecho teníamos otros déficits con Estados Unidos y tampoco Francia. Pero bueno, ha bajado de 145.000 millones el déficit a 50.000 millones. Wow. Y también está cayendo mucho el que tenía con México, el que tenía con Canadá, y el que tenía con Japón y con países del Extremo Oriente. Porque claro, el gran problema que tenían los americanos es que compraban a todo el mundo y nadie, como él decía, nadie nos compra a nosotros, ¿no? Y tenían un déficit comercial brutal del orden. ¿No habrás mirado por casualidad su deuda? ¿Cómo se ha ido comportando? No, lo tengo que mirar, pero quiero decir que con todas estas sinuosidades y con todo este vaivén de te pongo arancel, te lo quito, te lo subo, te lo bajo, y detrás de toda esta estrategia de declaraciones estridentes, bueno, pues él que está a resultados, y sus resultados son muy materialistas, no son para nada altruistas, ni son para nada elevados. O sea, él lo dice además, dice, yo no he venido a Venezuela a poner la democracia en Venezuela, yo he venido a llevarme el petróleo de Venezuela, a quitárselo a los chinos además. Y entonces, en lo que fueron las guerras comerciales, su estrategia era la que era, pero sobre todo era un objetivo, que es reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Y bueno, y lo ha logrado, pues en buena parte sí lo ha logrado, ¿no? Vamos a ver cómo queda el tema de los iraníes, vamos a ver cómo queda el tema de Cuba, vamos a ver que finalmente, si de paso que se va el petróleo a Venezuela lleva allí la democracia o unas elecciones limpias, confiemos todos en que, aunque sea de rebote, salgan ganando los venezolanos o los cubanos, claro. El rebote para ti, Miguel Yagüe. Bueno, yo creo, volviendo un poco al punto de cómo vivirlo, yo creo que hay que ser, hay que vivirlo positivo, ¿no? Más que optimista, ¿no? Yo creo que el optimista es que lo ve todo bien. El positivo es, bueno, no lo veo igual tan bien, igual lo veo hasta mal,
pero soy positivo, ¿no? Yo creo que Trump, y me parece un comentario muy interesante el que ha hecho Gonzalo, ¿no? Ha reducido el déficit comercial de Estados Unidos, pero en líneas generales es una época de inmensa incertidumbre que él introduce, ¿no? Porque además Trump es muy proactivo, dice muchas cosas, y yo creo que además ya otras cosas que dice ya no sabes si creértelas o no, y creo que está perdiendo la capacidad de impactar, ¿no? Y todo eso con cosas muy extrañas, ¿no? Porque algunas imágenes que ha mostrado, pues dices, es que realmente algo no va muy bien, ¿no? Unas imágenes del presidente de Estados Unidos como Jesucristo ungiendo enfermos, pues te preocupa, te inquieta, ¿no? Entonces yo creo que Trump es una fuente de inestabilidad. Y yo creo que en general sí que hay un cambio fuerte estratégico a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ha sido sintomático. A mí me ha parecido casi brutal, aunque sea un detalle, esto que ha hecho el primer ministro chino de recibir a Trump, además sin firmar un acuerdo final, y recibir una semana después a Putin, ¿no? Sí que hay un cambio de eje, y yo creo que Occidente, sigo pensando, ¿no? Que está en un momento de crisis brutal, ¿no? Con un Trump muy extraño, sinceramente, no creo que sea un tema de estar a favor o en contra de las políticas, creo que las cosas que hace pues son inquietantes, una Europa que le falta liderazgo, una economía con muchas dudas, tiene esa luz, pero que también es muy incierta, de la inteligencia artificial, pero tiene muchas incertidumbres, ¿no? Y la sensación que uno tiene, y esto lo dice cada vez más y se oye cada vez más, es de que sí que estamos en una época de cambio importante, ¿no? Y no tengo claro que ese cambio vaya a ser a mejor, ¿no? Pero sí que es una época, pues un final de una época, ¿no? Eso se dice cada vez más, algunos escritores, algunos economistas, bueno, va soltándose, parece un poco apocalíptico, quizá no sea apocalíptico, pero la sensación que uno tiene cuando uno oye a los gobernantes que tenemos, ¿no? En general, pues bastante mediocres o con poco liderazgo, ¿no? O con principios un poco extraños, y ve un poco el reposicionamiento del mapa mundial, yo creo que hay algo estructural más potente, no solo algo coyuntural. Rafael. Sí, quería hacer un apunte sobre Trump, porque a mí personalmente es muy difícil de leer lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Todos pensamos que llegan las elecciones de medio término en noviembre y que Trump está muy pendiente de ello y que va a perder, en principio, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero la realidad es que ya está habiendo primarias en muchos estados y hay dos, Wisconsin y Kentucky, donde el propio Trump ha apoyado a una alternativa al que está como representante en la Cámara de los representantes, en el Representative of the House, en el sentido que tiene un control de su partido interno y un apoyo todavía interno en Estados Unidos muy, muy fuerte, que él mismo es capaz de tumbar en las primarias a representantes que están haciéndolo muy bien en su estado, pero por una alternativa simplemente porque esos dos representantes han estado en contra suya de una manera muy vocal, y es el que siempre ha tenido mucho miedo de pasar cosas por la Cámara de los Representantes porque no los iban a aprobar por esta gente. Se está cargando a la gente que va en contra suya antes de las elecciones de dentro de 5 meses y que en teoría son los que tienen un apoyo popular en sus estados. Es otra guerra, claro, la política y la interna. Hemos hablado del frente comercial, del que las cifras que Gonzalo nos ha contado pues hablan por sí mismas, pero luego hay otra guerra ahí en marcha y es la propia retórica de la guerra, si me perdonáis la repetición, porque Estados Unidos parece muy decidido a montar esa industria, remontar esa industria de nuevo. Para las personas que nos están siguiendo por streaming por YouTube, no os perdáis el vídeo casi para niños que ha hecho Pete Hegseth, su secretario de la guerra, mostrando cómo todos sus esfuerzos, toda esa enorme inversión en lo que llama los dólares para la libertad, tienen que ver con protegernos en casa, ¿no? Esa idea local de que el futuro tiene, desde luego, una necesidad más allá de que acabe o haya un acuerdo de paz con Irán, ¿eh? Aquí el relato lo que estáis construyendo es que sus preparativos de guerra van mucho más allá de Irán, van mucho más allá de todo lo que está pasando, gestionando ahora mismo. Sí, bueno, vamos a ver, el trasfondo es económico y es que la industria militar norteamericana es potentísima y cuando se habla de rearme lo que se habla es de que, por ejemplo, los europeos le compremos muchas más armas a los americanos, ¿no? Realmente el año pasado hablábamos de la guerra arancelaria, el gran error de Europa fue permitir que en 2
mesas distintas se hablara del incremento del gasto en defensa, que era dinero para los americanos, y del incremento de los aranceles, que era más dinero para los americanos. Ahora, cuando a toro pasado los europeos se dan cuenta de que tenían que haber unificado las dos mesas y haber dicho, a ver, gastamos más en defensa, pero no nos toca a usted el arancel, porque si no, pues esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, o sea, para otro país o para otra gran potencia que no tiene la capacidad industrial armamentística de los americanos, lo de la guerra pues no deja de ser un gasto, un lastre, un retraso en el crecimiento económico. Para los americanos hoy por hoy es crecimiento económico y avance. Y luego ahí es donde, por otra parte, pues no les falta razón. Han transcurrido 80 años en que la defensa de la Europa occidental ha estado en manos de los americanos, ha estado pagada por los americanos todavía hoy. Estamos hablando de eso, de que se van a mandar 5.000 soldados a Polonia, o que hay 35.000 soldados americanos en Alemania. Y bueno, pues ya es hora de que también los europeos tomen la iniciativa en sus políticas de defensa, evidentemente, ¿no? Luego ya veremos quién será el proveedor, claro. Miguel. Bueno, yo creo que el vídeo habla por sí solo, ¿eh? La verdad es que espero que la gente que lo esté viendo en YouTube, porque bueno, yo creo que el vídeo ejemplifica dónde estamos, ¿no? Porque hay varias cosas. Yo creo que, por un lado, está cuestiones ya de, digamos, educación y respeto mínimo. Sale Biden, una figura que es como Biden, con una mascarilla, que se intenta comer un helado y no puede porque tiene la mascarilla, ¿no? Que esto, un vídeo hecho por una persona del gobierno de Estados Unidos, es alucinante, o sea, de verdad. ¿No? Yo creo que contra hay gente que, no, es que estamos en contra, a favor. Si no es que objetivamente, si a ti objetivamente viene alguien y te dice, oye, un presidente de Estados Unidos va a poner al anterior ridiculizándolo, dices, pero ¿de qué estamos hablando? Después está todo el vídeo, toda la parafernalia militar, que coincido mucho con Gonzalo. De hecho, es parte del acuerdo, de ese acuerdo de aranceles, que a mí me parece desastroso, de la Unión Europea con Estados Unidos. En ese acuerdo de aranceles está el comprar una parte importante del armamento a Estados Unidos, ¿no? Hay un negocio muy fuerte. Pero a mí sí me gustaría, en todo este contexto de Trump, porque siempre se dice, ¿no? Las ideas de Trump, pero bueno, es que es muy inteligente y tal. La efectividad de Trump, ¿no? La efectividad de Trump es bastante dudosa. Es decir, a mí no sé, me cuesta. Escribamos en una página los impulsos a la economía americana que ha hecho Trump, ¿no? Es verdad que ha reducido el déficit comercial exterior, es verdad. Pero la inflación está en el 3,8%, eso es muy alto. Y además no queremos bajar los tipos, ¿no? Dice, no bajes los tipos de interés. Bueno, pues la inflación está en el 3,8%. Y hay una cosa que es la tasa de sacrificio, que es el esfuerzo por punto de PIB que te lleva a reducir la inflación. Y un error ahí, estar demasiado tarde en reducir la inflación, te puede costar muchísimo en términos de PIB, en términos de desempleo, ¿no? Ahora mismo ha subido, de repente la economía, bueno, parece que todavía resiste bien, hemos controlado el déficit exterior, que bueno, habría que ver algunas cosas, pero la inflación está disparada, 3,8% es un nivel muy alto, ¿no? Y todo esto enlaza con el principio de incertidumbre lanzado por el propio Donald Trump, ¿no? Porque vuelvo al punto de partida, dices, no, es que es muy efectivo. No, la guerra de Irán ha sido una idea mal planificada, es toda la sensación que da. Él pensaba que iba allí, qué bien que me cargo a la dirección y se acabó todo. Bueno, pues no ha sido así. Después está la política migratoria, que tiene muchas dudas en el efecto, ¿no? Esto que vemos de los inmigrantes expulsados de Estados Unidos tiene un efecto económico, ¿no? En España hace poco, en algo que es también muy discutible, pero bueno, en España hace poco, uno de los motivos por el que se hizo la regularización es que los empresarios querían para una mano de obra más barata. Bueno, en Estados Unidos están saliendo los inmigrantes que ya estaban dentro, saliendo, lo cual tiene un cierto impacto, ¿no? Por tanto, las políticas de Trump, luego los aranceles, los aranceles estuvo un año con los aranceles, dando altibajos, con tonos muy altos, los subía, después los bajaba, perdonaba, y después resulta que eran ilegales. Todo esto es un proceso que es, en el fondo, Trump ha demostrado ser un poco chapucero, con perdón de la expresión, porque realmente han sido altibajos, vaivenes, y genera mucha incertidumbre, ¿no? Y eso es así, incluso para aquellos que puedan estar de acuerdo con las políticas de Trump, y hay cosas de Trump que yo creo que son correctas, genera ciertos vaivenes y cierta incertidumbre, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego ya un tema fundamental, ¿no? Creo que cargamos mucho con Trump, desde luego, pues Trump genera todas esas incertidumbres, pero Trump es un síntoma. Trump no es una persona que ha surgido de la nada.
Lo que dice Trump no surge de la nada, hay un contexto concreto, y también lo hay en Europa, por cierto, en el cual hay un cierto hartazgo de las políticas tradicionales y hay una cierta evolución que tiene que ver cosas antropológicas, sociológicas, y que realmente hay un riesgo de que estén ahí, aunque potenciadas por Trump, pero hay un perfil de líder que se busca que no es el perfil de líder tradicional y que supone más fuerte incertidumbre. Es evidente. Rafael. Sí, no, básicamente, siguiendo un poco lo que decía Gonzalo y Miguel, bueno, Trump, más que una cierta volatilidad e incertidumbre, creo que es plena, ¿no? Esa volatilidad e incertidumbre. Pero sí que es verdad que la inflación, aunque está en el 3,8% la principal, la subyacente, ¿no?, que es todavía más preocupante, está en el 4,3% en el mes de abril, ¿no? Y también tiene que ver con una tercera dimensión de lo que creo que Trump está sacando positivamente de la guerra de Irak, que es el tema del petróleo y todo lo que son el gas natural, que al final está vendiendo mucho más. Básicamente hay 6 millones de barriles que está sacando de sus reservas o que de alguna manera está exportando y que también está haciendo ganar mucho dinero a las empresas americanas, ¿no? Entonces, siendo lo que decía Gonzalo, o sea, desde un punto de vista económico le está yendo muy bien la guerra, ¿no? Y bueno, sí, parece que tiene mucha prisa en cerrarlo, pero no lo hace, ¿no? Entonces, muy difícil leer, imposible leer a Trump, pero está ahí y entonces hay que saber vivir con él. Y es un poco lo que decimos, la incertidumbre en el mundo de los negocios siempre ha estado. Lo único es el nivel de esa incertidumbre y cómo la gestionas. Ahora tenemos más que a lo mejor hace 8 o 10 años, pero es algo que desde un punto de vista de la economía parece que no se está notando. ¿Por qué? Porque siempre ha habido incertidumbre y hay que saber hacer negocios dentro de esa inestabilidad. Hay un tema que es interesante, es que a veces le atribuimos a Trump comportamientos que ya vienen de antiguo de los americanos. Por ejemplo, esta estridencia a la hora de hacer vídeos en los que te metes con el rival es una cosa muy medinusa de toda la vida. Es decir, la publicidad en Norteamérica, la Coca-Cola hace un anuncio metiéndose con la Pepsi-Cola y viceversa, o los cigarrillos Winston o los cigarrillos Marlboro, incluso en cuestiones electorales hacen cosas que aquí estarían prohibidas por la Junta Electoral Central, o en el caso de la publicidad comercial por el Tribunal de Autocontrol de la Publicidad, que es una cosa que existe aquí, ¿no? Luego, es que en este sentido Trump no se ha inventado eso, simplemente lo utiliza y, por ejemplo, bueno, pues en las ruedas de prensa se enfrenta con los periodistas le insultan a él insulta a los periodistas, les corta, pero digamos, bueno, pues también eso obedece a una democracia viva. Ya me gustaría a mí ir a ver a Pedro Sánchez delante de 20 periodistas, de los cuales 18 sean hostiles, haciéndole preguntas a calzón quitado sobre Zapatero, ¿no? Ahora lo que hay aquí son declaraciones institucionales sin turno de preguntas y todos a casita, ya está, ¿no? Entonces, quizás estemos un poquito, tengamos la visión deformada de que las cosas que hace Trump, muchas se las ha inventado él. No, ya se venían haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y la dureza de las campañas electorales en Estados Unidos es brutal, pero brutal, cierto. Porque es que además se paga dinero para, mire usted, esto en el que me estoy metiendo con Joe Biden lo he pagado yo y mis apoyos económicos. Queridos contertulios, si os parece, vamos a despedir esta gran tertulia de la economía dando una pincelada del hombre del día, que es Kevin Warsh. Como sabéis, es hoy el día de su nombramiento como presidente del mayor banco central del planeta, la Reserva Federal de los Estados Unidos, después de haber pasado las audiencias parlamentarias en las que, bueno, las preguntitas, ahí hay un ejemplo. What's a human sock puppet? Isn't a human sock puppet? Le preguntaba al senador Kennedy, ¿qué es un cachorro medio humano? ¿Acaso un cachorro medio humano no es alguien que hace lo que le dicen? Are you going to be the president's human sock puppet? ¿Va a ser usted el cachorro medio humano del presidente? Anybody's human sock puppet. Él decía, senador, absolutamente no. Él dice que se ha autoimpuesto ser un actor independiente en el cargo, que va a serlo si es confirmado como presidente de la Reserva Federal. Miguel, ¿cómo te suena esto? Bueno, a ver, técnicamente él, una vez es gobernador, es independiente. Técnicamente es así, o sea, realmente, y no puedes hacer nada, ya lo hemos visto, ¿no? Con Jerome Powell, Trump no ha podido hacer nada, ¿no? Porque está ahí. Otra cosa es que hay gente de su cuerda, ¿no? Bueno, ya lo vemos
con los temas de influencias que pueda haber de gente que está fuera, que no te reporta, pero que tiene mucha influencia en ti, ¿no? Y esa influencia parece estar. Yo no creo que vaya a haber un caso pues de hiperinflación en Estados Unidos, ¿no? De dejadez total y de apoyo total. Eso no creo que vaya a suceder. Lo que sí creo es que en contextos de duda, pues sí puede tender por la opción más beneficiosa a Trump a corto plazo. Por ejemplo, elecciones en un plazo breve. Se discute si subir o no los tipos. Pues no los voy a subir, ¿sabes? Por ejemplo, ahora es curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención que una inflación del 3,8%, con el conflicto de Irán lejos de resolverse, el debate público, porque no es lo que dicen los mercados de futuros, ¿no? Pero el debate público sigue siendo, si los bajo los mantiene. En contexto general, nada te diría que los bajes. Si tienes la presión de aranceles, tienes el precio del petróleo, tienes la migración, es que no tienes nada que te diga que los bajes. Y el debate, a pesar de todo, es, ¿los mantengo o los bajo? Esto es bastante curioso, ¿no? Entonces sí creo que en casos marginales puede ocurrir. Y si eso ocurre, si hay una decisión de corto plazo beneficiosa para los tipos de interés, pues cuidado porque a largo plazo cuesta mucho más reducir. Es decir, yo no veo un escenario en el cual, venga, voy a tirar tipos bajos y todo se dispare, porque también tiene su reputación, eso no se puede hacer. Pero sí veo escenarios de duda y una duda en un momento determinado en el cual beneficias a corto plazo a Trump, porque hay elecciones en noviembre o las próximas cuando hay que renovar. Eso, en un contexto de alta incertidumbre, te puede provocar un coste mucho más alto después. Porque después, cuando la inflación se dispara, no es el genio de la botella que dice, ¿no? Yo saco el genio de la lámpara y después a ver cómo lo meto, ¿no? La inflación empieza a dispararse y cómo la controlo. Ese es el riesgo que yo veo más importante. Pues hablaremos mucho, seguro, a partir de hoy, ya lo hemos hecho antes de hoy, de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Gracias a Miguel Yagüe, a Rafael Ramiro y a Gonzalo Garnica, que hoy han compartido este tiempo de reflexión al despertar el día en la gran tertulia de la economía. Que tengáis un excelente viernes y fin de semana. Gracias. Un abrazo a todos.